días, hermanos. Es un placer darles la bienvenida para esta clase del libro de Efesios. Vamos a orar. Esta mañana nos toca estudiar los versículos 15 y 16. Así que vamos a hacer lo que el apóstol Pablo hace. Vamos a dar gracias por ustedes y vamos a pedir que Dios nos dé un entendimiento espiritual en su palabra en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias por tu fidelidad, por la fortaleza. Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, a lo largo de los años, muchas personas han contribuido para que tengamos la Biblia en español. Te damos gracias, Padre, porque es nuestro alimento espiritual. Y en este libro, Señor, que cargamos con tanta facilidad, tenemos el alimento espiritual que duraría toda nuestra vida. Y aún, Padre, terminando nuestra vida aquí en la tierra, nunca dejaríamos de reconocer que hay cosas que todavía no entendemos de tu palabra. Gracias por todas las riquezas espirituales que hay en ella. Y quiero pedir que esta mañana tu Espíritu nos pueda ayudar a entender algunas cosas más, quizás recordando cosas que ya sabemos, pero Padre, pido que apliques en nuestros corazones las lecciones que vamos a aprender. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Al darle la bienvenida esta mañana, permítame recordarles que pueden hacer preguntas durante la exposición, simplemente enviando preguntas tipiadas a la página en Facebook, donde están viendo, y al final vamos a poder contestar sus preguntas. Así que con libertad vayan escribiendo, no esperen hasta el final para que podamos contestar las preguntas enseguida que terminamos la exposición. Bien, estamos en Efesios capítulo 1. Nos va a llevar varios meses terminar estudiar este libro, aunque tengamos clases todos los días. Hay tanta profundidad en esta carta. Hemos pasado ya un par de semanas estudiando versículos 3 al 14, que es la primera parte de esta carta, donde el apóstol Pablo hace un recuento de las bendiciones espirituales que tenemos de parte de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los que han seguido las clases sabrán que Pablo menciona cosas muy profundas aquí. Y lo que él hace ahora con mucha sabiduría y guiado por Dios es orar por los hermanos. Así que versículos 15 al 23, el capítulo 1, es la oración del apóstol Pablo pidiendo que Dios dé a los creyentes entendimiento espiritual. Así que aquí tenemos una imagen de Pablo en la cárcel. No creo que haya sido tan limpia y tan ordenada como ese cuadro presenta, pero Pablo en la cárcel no solo escribiendo cartas, sino también orando por las iglesias que él conocía, que él había fundado por la gracia de Dios. Y en este caso está escribiendo a la iglesia en Éfeso y también está orando por los hermanos allí. Permítame resaltar dos lecciones preliminares. En primer lugar, notemos que al pasar al versículo 15, lo que Pablo nos enseña es que como parte de nuestro culto cristiano, no es suficiente alabar, tenemos que también orar. En los versículos 13 al 14, el apóstol Pablo está alabando a Dios, ¿no es cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo lo que hacemos los domingos en los cultos, alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Pero después de alabar a Dios, el apóstol Pablo procede a orar, a interceder. Y tenemos que reconocer, hermanos, que en nuestros cultos no siempre hacemos esto. Tenemos mucha alabanza, muchos cánticos, tenemos la predicación de la palabra también, pero el elemento de la oración es algo que quizá falta fortalecer en nuestras congregaciones. Yo sé que oramos entre semana, y eso está muy bien, pero en los tiempos antiguos, el pastor que iba a predicar
también dedicaba una parte del culto a la oración pastoral, donde el pastor oraba por la congregación, oraba por sus necesidades generales, oraba por necesidades particulares y daba un modelo a los demás creyentes de cómo es la oración. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí también. Alaba a Dios y luego un tiempo de oración. La segunda lección preliminar es que luego de dar enseñanza, es importante orar por las personas a quien has enseñado. Así que versículos 3 al 14 tenemos profundas enseñanzas de parte del apóstol Pablo. Y Pablo no es como muchos de nosotros, que cuando terminamos la clase a veces apurado por falta de tiempo, tenemos una oración un tanto superficial y mecánica para terminar la clase, como diciendo, somos cristianos, hay que orar. Pero no hacemos lo que el apóstol Pablo hace, que es detenerse un buen tiempo para orar por los alumnos, los que han escuchado la enseñanza. Porque el apóstol Pablo entiende dos cosas importantes. Número uno, Satanás siempre va a querer quitar de la mente de los oyentes lo que han aprendido. Así que su responsabilidad es orar que la semilla no sea arrebatada, sino que el Espíritu Santo se encargue de hacer que la buena enseñanza, esa semilla de la palabra, penetre el corazón y la mente de los oyentes y empiece a germinar y pueda producir fruto espiritual también. Así que creo que los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios en alguna manera, tenemos aquí un ejemplo y un modelo para nosotros a seguir. Orar por las personas que escuchan nuestra enseñanza. Ahora, no es que la iglesia en Éfeso era una iglesia débil o pobre, era muy diferente a la iglesia en Corinto, diferente también a la iglesia en Colosas, diferente también a los creyentes en Galacia. Los creyentes en Éfeso eran creyentes bastante sólidos. Habían disfrutado el ministerio de Pablo por 3 años y luego, como Pablo mismo da testimonio aquí, él ha escuchado que su fe no ha dejado de crecer. Sin embargo, aunque Pablo está escribiendo a una iglesia bastante sólida y madura, Pablo no cesa de orar por ellos. Eso nos hace recordar, hermanos, que aún los mejores creyentes necesitan nuestra oración. Obviamente debemos orar por aquellos creyentes que son nuevos en la fe, creyentes débiles, creyentes pasando por luchas. Pero aún los mejores creyentes, disfrutando una buena salud espiritual, merecen y necesitan nuestra oración. Por eso Pablo ora por los creyentes en Éfeso. Ahora, en realidad, versículos 15 y 16 son la introducción a la oración de Pablo. Parece que todo lo que Pablo hace, lo hace metódicamente y también con bastante profundidad. Así que merece el esfuerzo de detenernos y considerar la introducción, la manera que él introduce, es el preámbulo a la oración que va a dirigir a Dios el Padre, que en realidad empieza en versículo 17. ¿Ok? Las peticiones de Pablo empiezan en versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ahí está la primera petición, espíritu de sabiduría. Así que los versículos 15 al 16 son un preámbulo y una introducción a la oración principal. Quiero notar con ustedes dos cosas en esta introducción. En primer lugar, noten a quién Pablo se dirige. En realidad,
no lo menciona en versículos 15 y 16, sino que está en versículo 17, pero lo quiero mencionar ahora como introducción. En versículo 17, él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Así que claramente el apóstol Pablo está orando a Dios el Padre. Permíteme tomar un momento esta mañana para indicarles que hay una teología de la oración. Lamentablemente muchos libros de teología, especialmente teología sistemática, pasan por alto aspectos prácticos como la oración. Pero la oración, que es una práctica cotidiana del creyente, la oración tiene que ser nutrida por un concepto teológico también. Tenemos que saber orar correctamente. Ahora, yo sé que cuando un bebé recién empieza a hablar, el papá no está muy preocupado porque el bebé hable en forma totalmente correcta. Pero al pasar los meses y los años, y ese bebé se vuelve un niño y luego un adolescente, es importante que aprenda a hablar bien, a saber cómo dirigirse a diferentes personas. Cuando está hablando con sus amigos, va a hablar de cierta manera. Cuando está hablando con los padres, va a hablar en otra manera. Cuando está dirigiéndose a maestros en el colegio, también tiene que saber cómo hablar. En la misma manera que un niño necesita aprender una cortesía y una diplomacia en su forma de hablar, el creyente también necesita entender la teología de la oración. Y lo primero que hay que enfatizar es que cuando el creyente ora, no se dirige al Espíritu Santo. Hay iglesias, hay creyentes que pasan mucho tiempo clamando al Espíritu Santo. Están pidiendo un bautismo espiritual, están pidiendo manifestaciones y señales y poder y prodigios y mucha oración dirigida al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, bendíceme Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo. Es una forma extraña. El apóstol Pablo, escuchando oraciones así, trataría de entender el corazón del creyente, pero tendría preguntas que hacer a la mente y al entendimiento del creyente, porque nuestras oraciones no van dirigidas al Espíritu Santo. Tampoco oramos al Señor Jesús. Cuando vamos a orar, la enseñanza en toda la Biblia es que la oración va dirigida a Dios el Padre. Permíteme tomar un momento para ilustrar eso de las cartas del apóstol Pablo. Vamos a Romanos, el capítulo 1 y el versículo 8. Miren cómo el apóstol Pablo empieza esta carta a los romanos y también hay un momento de oración. Romanos 1, versículo 8. Dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ahí está la teología de la oración, ¿no es cierto? Pablo da gracias a Dios y lo hace a través de el Señor Jesús. Ahí está la teología. Dirigimos la oración a Dios el Padre y oramos mediante el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el mediador. Él es el intermediario. Así que Él no es la persona a quien nos dirigimos. Nos dirigimos a Dios el Padre. Y el Señor Jesús se encarga de tomar nuestras palabras y las presenta a Dios el Padre. Por eso Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso en la iglesia evangélica no oramos a los santos, no oramos a la Virgen María, porque la Biblia enseña eso.
ni pedimos a los santos en el cielo o a la Virgen María en el cielo a presentar nuestras oraciones a Dios el Padre. Eso sería usurpar el papel del Señor Jesús. Y los santos y María estarían horrorizados a que creyentes estén pretendiendo hacer eso. Así que Pablo dice, oramos a Dios el Padre y oramos mediante el Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 1, para ver cómo Pablo empieza la siguiente carta. 1 Corintios 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Ok? Así que está dando gracias a Dios el Padre por los creyentes. Luego menciona al Señor Jesús, pero la oración no está dirigida al Señor Jesús. No está dando gracias a Cristo. Está dando gracias al Padre. Ahí está la teología de la oración. O aquí en esta carta a los Efesios, miren el capítulo 3 y el versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso cuadro tenemos aquí, ¿no es cierto? Dios el Padre en el trono. El apóstol Pablo arrodillado delante del trono. Yo sé que el Señor Jesús comparte el trono, está sentado a la diestra del Padre, pero el apóstol Pablo específicamente dice que él dobla rodillas delante de Dios el Padre y se dirige a él en oración. Vamos a Filipenses 1 y el versículo 3, una carta que Pablo escribió en este mismo momento que escribe a los Efesios también, que dice en versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ahí está hablando obviamente de Dios el Padre. Vamos a Colosenses 1, el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, creo que eso es suficiente para que quede bastante claro. Hermanos, quiero animarles. Aprendamos la disciplina de orar en una forma correcta teológicamente. Repito, Dios no se va a molestar y no va a rechazar nuestras oraciones si en un lapsus de repente nos encontramos orando al Señor Jesús, o hasta algún momento orando al Espíritu Santo. Pero no es lo correcto. Y debemos aprender a madurar como creyentes. Aprendamos a madurar en la oración. La madurez espiritual en la oración no se mide solo por cuánto tiempo oramos, sino por la actitud en la que oramos y a quién nos dirigimos en la oración. Así que aquí un primer punto esta mañana, hermanos. Debemos orar a Dios el Padre. Oramos por medio de, a través de el Señor Jesús, y para completar la Trinidad, oramos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos energiza, Él nos da la fortaleza, Él nos inspira a orar. Pero Él no quiere ser el objeto de la oración. Él nos anima y nos apunta al Señor Jesús y a Dios el Padre también. ¿Ok? Así que ahí tenemos una primera lección esta mañana, a quién la oración va dirigida. Noten un segundo detalle aquí. Noten la actitud en la cual Pablo ora. De igual importancia con la persona a quien oramos, tiene que ver la actitud en la cual oramos. Y la actitud está muy claramente expresada en versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. A veces, si no tenemos cuidado como pastores,
podemos caer en la trampa de tener que decir, no ceso de quejarme por ustedes. Hay pastores que a veces cuando oran por su iglesia, paran quejándose delante de Dios. El apóstol Pablo no hace esto aquí. El apóstol Pablo da gracias por las personas por quienes va a orar. Y no solo da gracias una vez, sino dice, no ceso de dar gracias. Así que el apóstol Pablo baña su oración en un espíritu de acción de gracias. Es una actitud constante de oración. Pero noten una vez más este detalle. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, no a vosotros. Pablo no les está dando las gracias a ellos. Pablo no les está felicitando a ellos, como si ellos hubieran hecho una gran cosa en creer en Dios y en amar a los santos. El apóstol Pablo en la primera parte, versículo 4 en adelante, él ha hablado de la elección de Dios el Padre, ha hablado de la predestinación de Dios el Padre, luego ha hablado de la redención de Dios el Hijo, el perdón de los pecados, la reconciliación, el Espíritu Santo. Y cuando Pablo llega a la oración, Pablo no se desliga de la primera parte, sino que trae todas estas bendiciones espirituales al momento de orar, y Pablo exclama, doy gracias por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque es Dios quien ha hecho todo esto en ustedes. Ustedes son las personas que son gracias a Dios. Porque cuando yo llegué a Éfeso, ustedes no eran creyentes. Cuando yo llegué a Éfeso, ustedes eran idólatras. Estaban sumidos en el pecado. Y no es que yo haya hecho una gran obra entre ustedes. Yo fui simplemente el instrumento del obrar de Dios. Fue Dios que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fue Dios quien les dio fe en el Señor Jesús. Fue Dios quien les dio nuevo nacimiento. Es Dios quien ha hecho todo esto en ustedes. Y por eso ahora que yo vengo a orar por ustedes, vengo para dar gracias a Dios el Padre por lo que Él ha hecho entre ustedes. Así que noten entonces este espíritu de acción de gracias. Pablo tiene en su mente los creyentes en Éfeso. Pablo se acuerda de la fe que tienen, vamos a ver en un momento, el amor que tienen, pero Pablo no cae en la trampa de pensar que los creyentes lo han hecho, o que Pablo lo ha hecho, sino que Dios lo ha hecho. No ceso de dar gracias por vosotros. Así que, hermanos, ahí tenemos dos cosas introductorias que hay que notar. Vamos a ver ahora el contexto de la oración. Pablo en un momento va a pedir a Dios el Padre ciertas cosas. Pero veamos en primer lugar el contexto de la oración. Es decir, ¿por qué el apóstol Pablo está orando? ¿Qué es lo que le ha movido el corazón para orar por ellos? Obviamente, en parte, es lo que él acaba de escribir en versículos 3 al 14, que el apóstol Pablo se da cuenta les va a costar entender. Pero noten que en versículo 15, Pablo menciona otros detalles. Versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y habiendo oído de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios. Aquí está el contexto, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiso decir cuando escribe habiendo oído de vuestra fe?
Algunas personas quedan perplejas por estas palabras, porque darían la impresión a primera vista que el apóstol Pablo está diciendo: no conozco la iglesia personalmente, solo he escuchado de ustedes. Y habiendo escuchado de su fe, yo doy gracias a Dios. Pero sabemos que el apóstol Pablo había pasado 3 años en la iglesia en Éfeso. No es que Pablo desconoce la iglesia. Entonces, ¿cómo explicamos esta frase, habiendo oído de vuestra fe? Y por si acaso, el verbo aquí también está en el auristo. Está hablando de un momento específico en que Pablo escuchó de su fe. Recordamos, hermanos, que el apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso cuando él estaba libre para hacerlo. Ahora no está libre, ahora está en la cárcel. Han pasado algunos años. Obviamente, en algunos años, la situación de la iglesia en Éfeso ha cambiado. Las cosas no están exactamente como Pablo las dejó. Y lo más probable es que, estando en la cárcel, de repente alguien llega a Roma, de Éfeso, y trae un reporte. Y le habla a Pablo, no solo mencionando los creyentes que Pablo mismo conocía, porque estos fueron convertidos bajo el ministerio de Pablo, sino que el reporte trae nombres de otras personas, nuevos creyentes. Y también un reporte que los antiguos creyentes han madurado, han crecido, son mucho más fuertes en la fe ahora. Y por eso Pablo dice, habiendo recibido este reporte, un reporte que señala vuestra fe, mi corazón se llena de alegría espiritual. Ahora noten que el apóstol Pablo menciona la fe primero. Esto es interesante porque en 1 Corintios el apóstol Pablo menciona la fe, la esperanza y el amor. Y de los 3, ¿cuál es el más importante según Pablo? El amor. Uno pensaría que aquí Pablo va a poner el amor en primer lugar, como lo más importante. Sin embargo, Pablo pone la fe primero. ¿Por qué? Porque la fe es la raíz de la vida espiritual. Sin fe en Cristo, nunca va a haber amor para los santos. Estas personas en Éfeso empezaron a amar a otras personas en Éfeso, que no eran sus amigos, no eran sus familiares, eran simplemente creyentes. Pero de repente estas personas empezaron a amar estos esclavos o personas desconocidas. ¿Y por qué? Porque habían tenido fe en el Señor Jesús. Así que la fe es la raíz de la vida espiritual. Y por eso en muchas de las cartas el apóstol Pablo coloca la fe primero, antes del amor. En 1 Corintios Pablo dice que el amor es lo más importante, porque el amor es lo que va a durar por toda la eternidad. Cuando estemos en el cielo, no será necesario tener fe, porque vamos a ver a Cristo cara a cara. Pero por toda la eternidad vamos a amar. En ese sentido, el amor es lo más importante, es lo más duradero. Pero el amor no produce la fe. Es la fe que produce el amor. Noten cómo aún en la introducción a la oración, la mente de Pablo es teológica. Pablo no suelta palabras al aire. Pablo no dice la primera palabra que viene a su mente.
Todo lo que Pablo dice está bañado en este entendimiento de lo que es la vida cristiana. Y ahí tenemos un modelo para nosotros, hermanos. Siempre cuando nos alegramos de ver avances en la vida espiritual de algún creyente, recordemos que el avance viene de Dios, no de la persona o su pastor. Y en segundo lugar, recordemos que cualquier avance espiritual parte de la fe en el Señor Jesús. Así que ahí está el primer contexto, el primer aspecto del concepto de la oración. ¿Cuál es el segundo aspecto? Pablo dice también, vuestro amor para con todos los santos. Aquí lo que hay que notar es que la palabra amor es la palabra ágape. No es la palabra philos. En griego habían diferentes palabras para amor. Había el amor sorge. El amor sorge es el primer amor que un ser humano experimenta. El amor por sus padres, sus progenitores. Luego, cuando ese niño va al jardín, empieza a formar amigos y ahora descubre un nuevo tipo de amor. El amor philos, el amor de amiguitos. Cuando llega la adolescencia, descubre un tercer amor, el amor eros, la atracción sexual para una chica o un chico, viceversa, una relación heterosexual. Pero Pablo aquí no habla ni de sorge, ni de philos, ni de eros, sino de ágape. No es un amor natural. Es un amor sobrenatural. No es un amor que depende de algo atractivo en la otra persona. Es un amor que nace del corazón de la persona, que decide amar al otro. Me imagino que en Éfeso habían algunos, pocos quizá, pero algunos en la clase alta, que normalmente y especialmente antes de conocer al Señor Jesús, miraban esclavos en la calle en Éfeso y los miraban con desprecio y rechazo total. Jamás se acercarían a un esclavo para abrazarlo. Ahora están en la iglesia. Hay esclavos en la iglesia. Quizá esclavos que antes conocían porque vendían en el mercado. Y ahora en la iglesia los aman. No es un amor natural, es un amor sobrenatural. Es el amor de Dios derramado en sus corazones. Y Pablo ha escuchado reportes de este tremendo amor que los hermanos tienen entre ellos en la iglesia en Éfeso. Y noten aquí, hermanos, otro detalle. No es un amor exclusivo o excluyente. Yo sé que en la iglesia a veces caemos en la trampa de amar a ciertas personas. Es un peligro especialmente en las iglesias grandes. Una vez que la iglesia tiene más de 400, 500 personas, es muy difícil amar a todos. Es difícil conocer a todos. Así que poco a poco, en la medida que la iglesia va creciendo, el amor se va reduciendo. Vas amando a 80% y 70% y 60% de la congregación, porque no puedes conocer a todos. Eso se entiende. El problema es cuando el amor es selectivo. Es cuando yo decido amar solo a ciertas personas. Amo a aquellos de mi nivel sociocultural. Amo a aquellos que están en mi rango de edad. Amo a aquellos que me quieren a mí. Todo eso es natural. Sobrenatural es amar a todos. Y cuando Pablo escuchó de esta característica en la iglesia en Éfeso, alegró su corazón tremendamente. Pablo dice, esta es la razón por la cual estoy orando por ustedes. Estoy orando no solo por lo que acabo de enseñar, estoy orando por lo que acabo de escuchar. Acabo de escuchar este reporte de la tremenda fe que tienen
en el Señor Jesús y del amor que tienen para con todos los creyentes. Eso me conmueve, dice Pablo. Y ahora yo quiero orar por ustedes. Ahora, para ir terminando, hermanos, miren versículo 16, la manera en la cual Pablo oraba. ¿Qué cosas podemos aprender del versículo 16 en cuanto a la manera en la cual debemos orar? En primer lugar, noten, no es bueno orar mecánicamente. ¿Qué es orar mecánicamente? Orar mecánicamente es orar mencionando nombres, pero solo eso. Menciones el nombre. Padre, te doy gracias por el hermano Luis. Quiero pedir que tú le bendigas. Y la hermana María también, la ayude en su trabajo. Mecánicamente. Te acuerdas el nombre, pero no pasas tiempo trayendo a la memoria quién es el hermano Luis y la situación que está viviendo, o quién es la hermana María y lo que ella necesita. Y menos, que vamos a ver más adelante, menos estamos esperando que el Espíritu Santo me indique qué orar. Hermanos, tengamos cuidado en el siglo XXI, una vida tan agitada. Qué fácil es orar mecánicamente. Una lista de nombres, familiares, amigos, pastores, lo que sea. Aprovechemos la cuarentena, hermanos. Tenemos un poquito más de tiempo. Y podemos pasar tiempo pensando antes de orar. Trae a la memoria aspectos de la vida de la persona. Deja que el Espíritu Santo te haga recordar necesidades antes de lanzar una oración mecánica. Piensa, recuerda. Es lo que Pablo hace aquí, ¿no es cierto? Pablo ora por ellos haciendo memoria. Segundo detalle, en cuanto a la manera de orar. No oremos, hermanos, de forma general. Yo sé que hermanos a veces lo hacen y Dios sabrá sus corazones y por un lado está bien, ¿no? Pero hay personas que dicen, Señor, yo te pido por los misioneros en todo el mundo. Ya, bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que tienes esa amplitud de querer orar por todos los misioneros del mundo, pero ¿te imaginas cuántos hay? Y claro que Dios los conoce. Pero creo que le gustaría a Dios que hagamos el esfuerzo nosotros, en vez de simplemente orar por todos los misioneros. Mencionemos algunos. Porque sería triste si oramos por todos los misioneros en general, porque no conocemos ninguno. Porque no estamos en contacto con ninguno. Porque no estamos escribiendo a ninguno. Porque no nos interesa ninguno. Y es muy triste si detrás de oraciones genéricas hay una falta total de conocimiento y una falta total de interés. Escuchen el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Y en ese vosotros, el apóstol Pablo estaría recordando un montón de nombres. Los primeros creyentes, los líderes, los nuevos creyentes, los obreros, los que tenían necesidades particulares, los que se habían enfriado, los que estaban andando bien, los que tienen el don de enseñar, los que tienen el don de evangelizar, los que tienen el don de pastorear. Hermanos, el apóstol Pablo hacía memoria de cada uno de ellos. Y eso le evitó al apóstol Pablo orar en forma general. Hermanos, les confieso un
un anhelo que yo tendría en mi corazón. Me encantaría escuchar al apóstol Pablo orar en vivo. Me encantaría escucharle mencionar nombre por nombre y escucharle mencionar detalles de esas personas para aprender qué cosas le importaban al apóstol Pablo. Creo que Pablo oraba un poco diferente que nosotros. Nosotros muchas veces oramos por la salud del familiar, oramos por el trabajo del familiar, oramos por cosas muy materiales, muy de este mundo. Creo que si escucháramos al apóstol Pablo orar, veríamos que el apóstol Pablo oraba por cosas que nosotros nunca oramos. En esta misma oración, por ejemplo, miren versículo 17, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Cristo. Me pregunto y les invito a reflexionar, hermanos, ¿oramos así por hermanos en la iglesia? ¿Oramos así por familiares? Que Dios les dé hoy un espíritu de sabiduría y de revelación cuando van a leer la Biblia. Qué triste, hermanos, que oramos por tantas cosas materiales, pero por su vida espiritual. Casi nunca oramos, no específicamente. Pero en estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, estudia las oraciones de Pablo, mira las cosas que Pablo pedía y luego compara con lo que tú pides. Hay toda una lección ahí, hermanos, para enseñarnos a orar. Si los apóstoles una vez le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Creo que tenemos que ir a estas cartas de Pablo y decir, por decirlo así a Pablo, Pablo, enséñanos a orar también. Las cosas que Pablo oraba. No en forma general, en forma específica. Y en tercer lugar, hermanos, noten esta tercera manera que Pablo oraba. Él oraba perseverando en oración. ¿Puedes notar que la última palabra del verso 16 está en plural? No dice haciendo memoria de vosotros en mi oración. Dice oraciones. ¿Qué significa eso? Bueno, obviamente significa más que una oración, por eso está en plural. Pero indicaría, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo oraba por esta iglesia, no una vez, sino muchas veces. En realidad, cada vez que Pablo oraba por estos creyentes. ¿Se imaginan, hermanos, la cantidad de tiempo que Pablo pasaba orando en la cárcel? Bueno, no tenía nada más que hacer, ¿no es cierto? Escribir, conversar, orar, nada más. No tenía celular, no tenía internet, no tenía wifi, no tenía Zoom. La cosa que nos distrae, ¿no es cierto? Llenan todo nuestro tiempo. Y como Pablo no tenía eso, ¿qué hacía Pablo? Oraba. Algunas personas dicen que Pablo quizás hizo más en la cárcel que hizo cuando estaba libre. Y por eso Dios en su sabiduría permitió que Pablo pasara algunos años en la cárcel. Qué extraño, ¿no es cierto? Que el Dios soberano, frente a este gran siervo, tremendo evangelista, lo dejara en la cárcel 2 años. ¿Qué sentido tiene ese? El sentido es que en la cárcel Pablo estaba haciendo cosas muy importantes. Estaba escribiendo cartas como la de Efesios. Y estaba orando por los creyentes en Éfeso. Qué lindo que el apóstol Pablo supo usar bien su tiempo de cuarentena. Claro que él quería salir, pero no estaba exigiendo sus derechos humanos. No estaba reclamando a Dios libertad.
No se estaba deprimiendo espiritualmente. En la cárcel, en cuarentena. No estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de 2 años. Y no estamos hablando que podía salir de vez en cuando, es que no podía salir nunca por 2 años. Y no era una casa cómoda, era una cárcel. Y aún así el apóstol Pablo se mantuvo fuerte en su vida espiritual, orando por los creyentes. ¡Qué hombre este Pablo! Tanto tenemos que aprender de él, ¿no es cierto? Todos quedamos chicos ante la estatura espiritual de un Saulo de Tarso. Así que, hermanos, esta mañana vemos la introducción a la oración y hay varias cosas importantes ahí para aprender. Por eso no quería apurarme, no quería ir de frente a las peticiones, sino primero tomar tiempo para mirar estas cosas introductorias. Y espero que nos haya servido de reflexión espiritual y que algo de lo que hemos escuchado esta mañana pueda quedar con nosotros. Mañana, Dios mediante, vamos a ver quizá la primera petición, cuando Pablo dice o está pidiendo a Dios el Padre que le dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Qué está pidiendo Pablo? Eso lo vamos a ver, Dios mediante, el día de mañana. Ok, lo dejamos ahí esta mañana. Vamos a ver si hay preguntas para contestar. Pueden empezar a escribir ahora también si desean. Miren, vamos contestando algunas preguntas preliminares. Jaime Tribeño Yengre. Una duda. En el versículo 17, ¿cómo Dios puede dar revelación a nosotros? Bien, bueno, otra vez la teología, ¿no es cierto?, de la Trinidad y la economía de la Trinidad. Pablo ora a Dios el Padre pidiendo sabiduría. Pero noten esta palabra espíritu de sabiduría, que lo vamos a estudiar mañana, pero podemos adelantar un poquito. El que da sabiduría y entendimiento es el Espíritu Santo. No es Dios el Padre, no es Dios el Hijo. Claro, la sabiduría viene de Dios el Padre. Y la sabiduría viene a través de Dios el Hijo. Pero es el Espíritu Santo que nos da sabiduría y revelación. Claro, podemos aprender algunas cosas de la experiencia de la vida. Puedes aprender mucha sabiduría espiritual de tu pastor. Pero la persona que se encarga de dar al creyente sabiduría es el Espíritu Santo. Vanessa Orbegoso Juanes. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia Católica para rezar a María y los santos? Lo que ellos hacen es tomar, en primer lugar, pasajes como Juan capítulo 2, donde el Señor Jesús va a María, María va al Señor Jesús diciendo, no tienen vino. Como dando a entender que una persona que quería algo vino a la Virgen María y la Virgen María hizo la petición al Señor Jesús. Entonces, como eso le da pie a pensar, bueno, Jesús está en el cielo ahora, Dios el Padre está allá, ahí está la Virgen María, hagamos lo que pasó en Juan. Voy a la Virgen María, le doy a saber mi necesidad. Ella sabrá cómo presentarlo a su hijo o al Padre. Entonces, toman relatos históricos y lo convierten en teología, pasando por alto la base teológica está en las cartas, no en los libros históricos. Así que es un mal uso de la Biblia y está basado en una mala teología. De igual modo los santos, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está orando a Dios a favor de los creyentes. Y la lógica humana podría llevarte a pensar, ¿quién es mejor en orar? ¿Pablo
o un recién convertido en Éfeso? El apóstol Pablo. Así que, ¿qué es lo que el católico se imagina pasar? O algo que podía ser bueno. Que ese nuevo creyente, sintiendo que no sabe cómo orar bien, va a Pablo. Dice Pablo, tengo esta necesidad, ¿por qué no oras tú? Porque tú estás más cerca a Dios. Pablo rechazaría ese pedido, porque otra vez la enseñanza apostólica es que todos hemos sido reconciliados con Dios en la misma manera, al mismo grado de reconciliación, a través del Señor Jesús. Así que, lamentablemente, la práctica católica se basa en criterios humanos, pensamientos de la lógica humana, y pasan totalmente por alto la revelación bíblica de la teología de la oración. Natalie Campos Arizapana. Pastor, buenos días. Saludos desde Atalaya. Mi pregunta es, ¿debo orar pidiendo sanidad cuando una persona está enferma o por una vacuna para combatir el coronavirus? Bueno, cuando llegamos al capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo usa esta frase, orando siempre en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es orar con el criterio del Espíritu Santo. En Romanos 8 también el apóstol Pablo dice, muchas veces no sabemos qué pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo que conoce la voluntad de Dios, Él ora en nosotros. Ahí está la clave, hermana. Cuando vamos a orar por alguien que está enfermo, lo ideal es que hagamos memoria de la persona. Al hacer memoria de la persona, estamos empezando a pensar quién es, cómo es, qué es de la persona, qué ha estado pasando en su vida espiritual, su vida humana, etc. Y en todo ese proceso de pensar de la persona, el Espíritu Santo, si estás andando en el Espíritu, Él te puede dar un impulso. Ora por esto, ora por lo otro. Por ejemplo, podría ser que la persona por quien estás orando es una persona ya de 80 años y está en un ventilador. ¿Qué vas a orar? ¿Que Dios lo sane? Quizás Dios ya lo quiere llevar. Quizás la persona ya quiere irse. Quizás ha sido abandonada por la familia. Y es mejor que la persona se vaya. Así que siempre hay que llevar al Señor las oraciones, pero escuchando la voz del Espíritu Santo, guiándonos. ¿Por qué orar? Esa es la oración de fe que Santiago menciona. Cuando Dios nos da revelación, podemos orar con fe, porque sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Pero mientras el Espíritu Santo no nos ha revelado cómo orar, es difícil orar con la misma fe, porque tenemos que decir, Señor, bueno, hágase tu voluntad. No es que está mal orar así, pero lo ideal es dejar que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Fanny Alba. En 2 Corintios, cuando Pablo se refiere al aguijón, menciona que 3 veces ha rogado. ¿Eso podría ser tomado como un indicativo del número de veces que debemos pedir por algo? No necesariamente, porque una vez más estaríamos usando la experiencia de una persona y hacer la experiencia normativa. Este siempre es una tendencia y un peligro en la Biblia, cómo manejamos la Biblia. La Biblia está llena de experiencias de las personas, pero no siempre la experiencia es un mandato. Por ejemplo, en Éxodo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza que ardía, ¿qué hizo Moisés? Se sacó las sandalias. Ahora, personas podían tomar
ese evento y decir, ¿sabes qué? Cuando oras hay que sacarte los zapatos, porque mira, Moisés se sacó los zapatos. No, pues. Eso fue lo que Moisés hizo. En la Biblia no dice, el resto de la Biblia, el creyente tiene que sacarse los zapatos para orar. Ahora, en 2 Corintios el apóstol Pablo dice que él oró 3 veces y dejó de orar. Bueno, esa fue su experiencia. Yo me imagino que él dejó de orar porque el Espíritu Santo le dio la convicción, esto no era lo que Dios quería para él. Por eso dejó de orar. Pero en Lucas, creo que es el capítulo 18, el Señor nos indica que hay que orar sin cesar. Y usó el caso de la mujer, la viuda, que importunaba al juez y todos los días lo fastidiaba, día tras día tocaba su puerta, hasta que al final el juez se cansó. Y Cristo dijo, así debes orar también. Ora así incansablemente, ora sin cesar. Así que eso sería la norma para el creyente. Especialmente cuando estás orando por algo que tú consideras es la voluntad de Dios. La salvación de un ser querido, la restauración a la vida espiritual de un creyente que se ha deslizado espiritualmente. Hay tantas cosas que podemos estar bastante claros, esta es la voluntad de Dios. Por eso hay que orar perseverante, año tras año, a no ser que Dios te indique no ores más. El día que Dios te diga no ores más, ya puedes dejar de orar. Eso fue lo que pasó con Pablo, creo. Porque Pablo le pidió a Dios 3 veces. Y Dios dijo, no, Pablo, no te voy a contestar. Mi gracia va a ser suficiente para ti. Y la tercera vez, creo que el Espíritu Santo le habló a Pablo y dijo, Pablo, no insistas. Ya, no insistas, ya te he dicho, no insistas. Y Pablo, por respeto al Señor, aceptó. Así que dejemos que Dios mismo nos indique por cuánto tiempo debemos orar por algo. Maxeni Chacón Campos. Pastor, si pedimos sabiduría, ¿tenemos que pedirla a Dios por medio de su Hijo? Y si el Espíritu Santo lo da, ¿cómo sería nuestra oración? Bueno, la oración sería recordar en nuestras mentes que el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. Que Él tiene el propósito de darnos sabiduría. Entonces, cuando nos falta sabiduría, vamos a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y decimos algo como, Padre, estoy en esta situación tan difícil, no sé qué hacer, dame sabiduría. Hasta puede decir, Señor, concédeme la llenura del Espíritu Santo para que tenga sabiduría. Pero aun si no le pidieras al Padre que el Espíritu Santo te dé sabiduría, el Padre sabe muy bien cómo hacerlo. Así que el Padre daría la orden, por decirlo así, al Espíritu Santo a través del Señor Jesús, diciendo, concédele a este hijo sabiduría. Y tal como el Señor Jesús no vino a este mundo para hacer su voluntad, el Espíritu Santo tampoco está en nuestras vidas para hacer su voluntad. El Espíritu Santo vino para hacer la voluntad del Padre a través del Señor Jesús. Cuán importante, hermanos, es conocer la teología de la salvación, para que en nuestras oraciones estemos orando correctamente. Alejandro Peter Arajo Girón. Pastor Donelef, en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que actúe para avanzar por las aguas. ¿Cómo tomar esa palabra en la vida cristiana? Creo que en ese momento Moisés se paralizó. Y en su corazón había quizá un poco de molestia frente a Dios y empieza a reclamar a Dios. Y Dios le dice, mira Moisés, este no es el momento para estar reclamando a mí, ahora es momento de acción.
tienes que confiar en mí. Y lo que yo te mando a hacer es simplemente extiende tu vara, porque yo voy a abrir este mar. Me hace recordar cuando el pueblo de Dios pecó, el caso de Jericó, Acán pecó. Cuando fueron a pelear contra Ai, murieron unas 30 personas. Y Josué se deshizo por un momento, emocionalmente se deshizo. Y estaba ahí orando delante de Dios diciendo, Señor, ¿cómo es posible que esto ha pasado? Y Dios le dice a Josué, Josué, deja de orar. No es momento de orar. Hay pecado en el campamento. Arregla el problema. Así que hay momentos cuando orar no es lo correcto, aunque pareciera extraño. No es correcto porque hay algo que está pasando que Dios nos está revelando. Y simplemente quedar orando no es la respuesta. Por ejemplo, hay personas que oran por las misiones. Podría ser que en algunos casos Dios dice a algún joven, ¿sabes qué? Deja de orar y anda a las misiones. Porque estás reemplazando la obediencia por la oración. Y aunque orar es bueno, la respuesta a la oración es que tú vayas a las misiones. Así que cuando estamos orando en lugar de obedecer, es cuando Dios nos va a decir, deja de orar y empieza a hacer algo. ¿No? Y una vez más hay que ser sensibles al Espíritu Santo para que nos indique qué hacer. Stephanie Cristina Alvarado Luján. Pastor, buen día, muchas gracias por sus enseñanzas. Una consulta con respecto a la oración. En algunas escrituras se nos manda a perseverar en oración hasta que recibamos una respuesta, y en otras se nos instruye a pedir una vez con fe creyendo que ya tenemos la respuesta. ¿Qué tipo de oración encaja en cuál tipo de situación? Es complicado contestar eso, Stephanie, porque hay tantas circunstancias, ¿no? Normalmente, nuestras oraciones van a ser en la categoría de orar sin cesar. Pero hay momentos cuando, o por las circunstancias, o por la forma que Dios nos habla, pedir una vez es más que suficiente. ¿Se acuerdan cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar? Él les dijo, no multipliquen palabras. No piensen que por hablar mucho Dios les va a escuchar. Porque Dios ya sabe lo que necesitan. Así que simplemente díganle, y una vez es suficiente. Entonces te levantas en la mañana. De repente, tu oración va a ser, Señor, guárdame durante este día. Ya. No tienes que salir a la calle y cada 3 segundos, en pánico que algo te va a pasar, Señor, guárdame, 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 guárdame. No. Una vez es suficiente al comienzo del día, por lo general. Señor, encomiendo este día en tus manos, guárdame de todo peligro, manda a tus ángeles para cuidarme, darme paz, confiando en tu protección. Ya, y salimos a la calle. Eso es un ejemplo de una oración que una vez es suficiente. Cuando estamos orando en fe y entendemos que Dios no necesita que yo constantemente esté pidiendo eso. Ahora, otra cosa, quizás una circunstancia un poco diferente, podría ser si eres una enfermera y estás yendo al hospital lleno de coronavirus. De repente, orar una vez en la mañana, en tu caso, no es suficiente. De repente, cada paciente que vas a tratar, antes de acercarte, la oración, Padre, guárdame del coronavirus. Ya, creo que hay un ejemplo cuando orar repetidas veces podía ser lo correcto, porque en cada paciente eres consciente de una gracia que necesitas particular para ese caso. Entonces ya, vamos repitiendo la oración, ¿ya? Pero aquí no hay algo mecánico, no es
una fórmula que aplicamos mecánicamente a toda nuestra vida de oración. Estoy dando algunos ejemplos y principios, pero al final es el Espíritu Santo que tendrá que guiarnos a saber cómo orar. Gloria QB. Pastor, buenos días. Mi pregunta es, ¿buscar a alguien que ore por ti o uno mismo humillarse ante Dios? Ya, la Biblia indica que es bueno orar en grupos. Y el apóstol Pablo pedía oración de otros creyentes. Cartas en la Biblia indican hay que orar los unos por los otros. Así que orar los unos por los otros es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, llevar las cargas el uno del otro. Es muy diferente eso de la actitud católica, de pedir que alguien ore por ti. Porque eso se basa no en llevar las cargas los unos de los otros, sino en que hay algunos más cerca de Dios que otros. Eso no está bien. Así que el creyente puede pedir oración, pero solo pedimos oración de hermanos nuestros aquí en la tierra. No hay ninguna base bíblica para dirigirnos al abuelito que ya está en el cielo y decirle, abuelito, habla con el Señor Jesús para que me ayude. No, eso no tiene sentido. ¿Ya? La Biblia nunca nos manda hacer algo así. Y hay que evitar reemplazar la Biblia por la lógica humana. ¿Ya? Hay personas que piensan, no, pero si el abuelito está en el cielo y él me ama y él está cerca de Cristo, él puede pedir al Señor Jesús y Jesús seguramente le va a escuchar a él. Pero, ¿dónde está en la Biblia que tu abuelito en el cielo te va a escuchar? No hay ninguna indicación que los creyentes que ya están en el cielo saben lo que está pasando aquí en la tierra. Esos son criterios humanos. No es un criterio bíblico. Así que no confundamos las cosas, ¿ya? Es bueno pedir oración entre nosotros, porque eso es compartir la carga aquí en la tierra. Una vez que la persona se ha ido de la tierra, ya no te va a ayudar nunca más, ¿ya? El tiempo de apoyarte pasó aquí en la tierra. Una vez que está en el cielo, ya no te va a ayudar más aquí en la tierra. El único en el cielo que nos ayuda es el Señor Jesús. Mario JF Cardoso. Pastor, buen día. Teológicamente, ¿hay algún tipo de jerarquía entre la oración en grupo y la oración personal? No, no hay una jerarquía. Las dos cosas son importantes. Pablo oraba a solas y Pablo oraba en grupos. Son dos formas de orar. En grupo, tu oración anima a otros y otros te animan a ti. Y juntos llevan una carga a Dios. Pero cuando estás en grupo, no puedes ser muy íntimo con Dios, porque estás con otras personas. Cuando estás a solas, puedes orar en forma mucho más íntima. Y el creyente necesita ambas cosas: orar a solas y orar en grupo. No que uno tiene más peso que otro. Yo sé que se habla de que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy para contestar. Pero realmente si miras ese texto en su contexto, está hablando de la reconciliación entre personas y uno de ellos ha caído en pecado, y no tanto de oración grupal. Poco se ha mal manejado ese texto. La oración en grupo sirve porque nos animamos y nos motivamos a orar, pero no es que tiene más peso delante de Dios. ¿Okay? Mario M. Cardoso. Pastor Alex, buen día. Hace un momento hizo referencia sobre la teología de salvación. ¿Podría darnos algún alcance al respecto? Gracias. Bueno, la teología de la salvación es lo que Pablo menciona aquí en versículos 3 al 14, es parte de la teología. Es un tema muy amplio, ¿ya? La teología es la doctrina de la salvación. Y ahí tendremos para hablar hasta el fin de la cuarentena. En cuanto a la doctrina de la salvación, es la doctrina de
quién es el hombre que necesita salvación, qué es el pecado que hace necesario la salvación, quién es el Salvador, qué es lo que Él hace para salvarnos, cómo es que lo que Él hace se aplica a nosotros. Hay una gama de temas que hay que tocar, es un tema muy amplio, ¿ya? Las dos cartas que más nos ayudan para elaborar una teología de la salvación serían Romanos y Efesios. Colosenses también, ¿ok? Esas tres cartas, Gálatas también, así que las cuatro cartas, ¿ya? Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses. Si hacemos un buen estudio de esas cuatro cartas, ahí tienes de sobra la doctrina de la salvación. Ángelo Salas Ríos. Pastor, hoy vi un video donde se hacía hincapié en que las tentaciones no se vencen estudiando la palabra, sino más bien orando. Como Jesús indicó en Mateo 26:41a, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso quiere decir que es mejor orar para vencer las tentaciones y estudiar la palabra más para edificación. Porque a veces recomendamos a alguien que si peca mucho es porque no conoce a Dios y no le ama, y le aconsejamos mucho leer su palabra y también orar, pero más estudiar su palabra. Bueno, siempre la regla de la Biblia es interpretar los pasajes en su contexto y también mantener un equilibrio bíblico, no perder el equilibrio. Cuando Cristo le dijo a Pedro, velad y orad para no entrar en tentación, la elección no era entre orar o leer la Biblia, era entre orar y dormir. Así que entre esas dos cosas es mejor orar, porque si das rienda suelta a tu deseo de dormir, no estarás preparado para la tentación, la prueba que viene más adelante. Así que ahí la alternativa no es solo tengo una hora, ¿cómo lo uso? ¿Oro o leo la Biblia? Eso no es el contexto. Si miramos a toda la Biblia va a indicar que ambas cosas son importantes. Cuando oro, yo hablo a Dios. Cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. ¿Cómo sé qué orar a Dios? Bueno, a través de lo que Él me dice en la Biblia. La Biblia me da los criterios para saber orar. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría que yo pase 3 días de ayuno de oración, orando que Dios toque el corazón de una chica inconversa para que ella se enamore de mí porque yo estoy enamorado de ella? Esa oración no tiene sentido. Porque Dios ya nos ha dicho del yugo desigual. Así que hay muchos creyentes que pasan tiempo orando por cosas que no deben estar orando porque no han leído la Biblia suficiente. Así que no hay que hacer una falsa dicotomía. Ambas cosas son importantes. El creyente necesita un equilibrio entre ambas cosas. Tiene que leer la Biblia bastante, tiene que orar bastante y tiene que entender cuál es la diferencia entre ambas cosas. Cuando lee la Biblia es para que Dios le instruya. Cuando ora, está pidiendo cosas a Dios sobre la base de lo que la Biblia ha dicho. Por eso yo recomiendo siempre, el orden debe ser, primero lee y estudia la Biblia, y después ora, para que tu oración sea bíblica. Creo que esa es la forma correcta de orar. Y lo ideal es que demos el mismo tiempo a ambas prácticas. Así que si vas a pasar 1 hora orando, asegúrate que también pasas 1 hora leyendo y estudiando la Biblia. Y de igual modo, si pasas 1 hora leyendo y estudiando la Biblia, asegúrate que también pasas 1 hora orando. Por lo general, los creyentes encontramos una cosa más fácil que la otra. Yo, por ejemplo, encuentro más fácil leer la Biblia y estudiar que orar. Hay otros creyentes que es al revés. Les encanta orar, les cuesta leer la Biblia. Cada uno tiene que luchar con lo que es difícil para nosotros, pero hay que mantener un buen equilibrio en ambas cosas.
Y nunca nos olvidemos las tentaciones de Cristo. ¿Cómo venció Cristo la tentación? Escrito está, escrito está, escrito está. Así que las dos cosas son importantes en la tentación. La oración y también conocer la palabra de Dios. Perdón. Silvia Urbina Medina. Buenos días. ¿Por qué le diría a sus discípulos, Cristo, no habéis podido velar ni una hora? Unos dicen que el mínimo es una hora. Unos dicen que el mínimo es una hora como mínimo para orar. Entonces, ¿cuánto debe orar un creyente para ver milagros? Porque parece que ahora oramos menos que los años anteriores, porque se ha dicho y popularizado que ores unos 5 minutos y ya. Bueno, lamentablemente tienes razón. Hay una tendencia a minimizar el tiempo que pasamos orando. ¿Por qué? ¿Será que las horas ahora tienen solo 40 minutos en vez de 60 minutos? ¿O será que nuestras vidas se han llenado de demasiadas cosas? Creo que el creyente tiene que volver a buenos hábitos de la oración. Pero por otro lado, hay que evitar el error de pensar que vamos a ser oídos por muchas oraciones. Acabo de mencionar lo que Cristo dijo. Dios no nos va a escuchar por la largura de la oración. Dios nos escucha básicamente sobre la base de dos cosas. ¿Cuál es su voluntad? Y nuestra fe. Esas son las dos cosas fundamentales, mucho más importante que el tiempo. El valor del tiempo es porque al pasar más tiempo orando, si realmente es orando, estamos más tiempo en la presencia de Dios. Y la forma de saber si la persona realmente ha orado es si su vida cambia por estar en la presencia de Dios. Porque si la persona pasa horas y horas orando, pero su carácter nunca cambia, no ha estado en la presencia de Dios. Porque Dios le va a hablar de su carácter. Y si Dios no le ha hablado de su carácter, no ha estado orando. Ha estado cumpliendo un acto religioso, pero no ha estado en la presencia de Dios. Y todos pecamos un poco en eso. Así que lo importante no es cuánto tiempo oras. Y no hay nada mecánico de una hora. Ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo dijo, no has podido velar una hora, podía ser que Él había orado una hora. O podía ser que ellos habían prometido acompañarle orando, pero no quedaron despiertos más que unos minutos nomás. Así que, otra vez, no hay que tomar ese pasaje, sacarlo del contexto y aplicarlo a una regla que lo mínimo que hay que orar es una hora. No, eso no tiene sentido eso. Natalie Campos Arizabana. Pastor, ¿cómo orar en grupo? ¿Debe repetir o decir sí señor a lo que el que está orando guiando al grupo? Bueno, es interesante cuántas preguntas tienen de la oración, ¿no es cierto? Que es interesante porque muestra preguntas que tienen y está muy bien, está muy bien. El arte de orar en grupo, y es un arte, y temo que no todos hemos aprendido a orar en grupo, es cuando la unión hace la fuerza. Yo temo que muchos de nosotros oramos en grupo, pero oramos individualmente en grupo, y por lo tanto no sumamos fuerzas. Me explico. Un valor de orar en grupo es que tú puedes llegar a la oración un poco desanimado y escuchas a un hermano orar con pasión y con fervor y el Espíritu Santo toma eso y te bendice, te anima, te fortalece. Entonces, por eso es tan importante que cuando otra persona está orando, tú estés escuchando. No
medio durmiendo o pensando en otras cosas, esperando que Él termine para que tú ores, que creo que es lo que pasa muchas veces. Tenemos que aprovechar de su oración. Si no, no tiene sentido orar en grupo. Así, ahí hay un valor. La persona al orar te puede animar en tu vida espiritual. Pero en segundo lugar, si tú, cuando tu hermano está orando y tú estás queriendo acompañarle y apoyarle en la oración, lo que debe pasar, lo ideal, es que mientras el hermano va orando, el Espíritu Santo te habla a ti. Y te va a hablar en una de dos maneras. O te va a decir, ya ves, eso es lo que hay que orar. Y el Espíritu te aclara en tu mente que debes orar por eso. Y cuando tú captas eso y el hermano termina de orar, ¿por qué vas a orar tú? Por exactamente lo mismo. Porque el Espíritu Santo te ha confirmado, hay que orar por esto. O podría ser al revés. Podría ser que al estar ahí concentrándote, escuchando a tu hermano orar, una preocupación entra en tu corazón, un sentir, no estamos orando por lo que realmente Dios quiere. Y empiezas a pensar, Señor, pero si eso no es, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios te da una carga por otra cosa. Y tu hermano termina de orar y ahora tú entras a orar, pero por lo que Dios ha puesto en tu corazón para orar. Ahora estamos orando en grupo, ¿ya? Eso tiene gran valor. Pero temo que no siempre hacemos eso. Yo creo que tenemos mucho que aprender acerca de cómo orar en grupo para que sea una buena experiencia para nosotros. Creo que habrá que dar unas clases sobre la oración en otro momento, ¿no? Porque aunque el tema aquí es la oración, pero las preguntas han indicado muchas dudas, ¿ya? Y eso está bien porque es importante saber eso para otro momento tocar el tema quizás. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. En media hora empezamos la clase de Daniel, así que tenemos que preparar la clase para los apuntes para eso. Así que permítame orar para terminar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para ver la primera parte de la oración del apóstol Pablo. Padre, gracias por estos hermanos que han seguido la clase y han mostrado interés, Señor, haciendo preguntas. Y las preguntas reflejan lo que tienen en sus corazones. Dudas, incógnitas, incertidumbres. Y, Señor, es lindo aprovechar la cuarentena, poder apoyar a los hermanos, ayudándoles a resolver algunas preguntas. Solo te pido, Padre, que tu Espíritu se encargue de ayudarles a recordar, para que no tengan que hacer la pregunta una y otra vez. Señor, que sus corazones se abran a tu palabra y a tu enseñanza, que tu Espíritu dé el amén en sus corazones, que esto es lo correcto. Y, Padre, que aclarando eso, ellos siguen adelante para otras cosas que tú quieres enseñarles también. Ahora, Padre, guárdanos durante este día. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu nos acompañe, que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar más amor por nuestro Salvador y que el Espíritu nos esté llamando constantemente a la oración, en espíritu, dirigiéndonos a ti, Padre, porque tú eres la fuente de todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Gracias por esta clase esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hasta mañana.